Nogales and we saw how close U.S. armored vehicles were in the wall, practically in the backyard of everyday Mexicans. We understand that President Trump has said he's militarized the border because he doesn't feel that your government has done enough to curb the flow of fentanyl to the U.S. El periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, a la fecha la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP, que es la Agencia de Aduanas y Migración. ¿Cómo se mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera? La mañana transcurría con aparente normalidad en Palacio Nacional. Las cámaras grababan, los reporteros tomaban notas y los funcionarios respondían con ese tono habitual de las conferencias matutinas. Pero, de pronto, algo cambió el rumbo de la jornada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontraba en el estrado cuando una periodista extranjera pidió la palabra. No era cualquier periodista. Se trataba de Kate Linton, corresponsal del diario estadounidense Los Angeles Times, un medio que históricamente ha mantenido una postura crítica, y a veces condescendiente, hacia la política mexicana. Con paso decidido y un inglés que destilaba autoridad, Linton lanzó su pregunta, o más bien, su serie de interrogantes, que parecían más un cuestionario de fiscal que una consulta periodística. Preguntó de qué nacionalidades eran las personas extranjeras que Estados Unidos estaba deportando a México, porque México las estaba aceptando si no eran mexicanas, si podían trabajar aquí, tener acceso a derechos como salud y educación, o si el gobierno mexicano las deportaría de inmediato a sus países de origen. Y como si fuera poco, añadió la pregunta que encendió las alarmas, ¿es parte de un acuerdo o de las negociaciones de aranceles con Washington? La sala se tensó de inmediato. Algunos reporteros se acomodaron en sus asientos, sabiendo que lo que venía no sería una respuesta de rutina. Porque, en esencia, Linton no estaba preguntando, estaba acusando. Su planteamiento llevaba implícita la narrativa de que México estaba actuando como un tercer país seguro, por órdenes de Estados Unidos, algo que desde hace años se utiliza como arma política para cuestionar la independencia del país. Era la típica estrategia mediática de presión, disfrazar de interés público una insinuación que pone en entredicho la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum escuchó sin interrumpir. No movió un músculo más de lo necesario. Tomó aire, y cuando habló, lo hizo sin titubeos. La mayoría de los migrantes que llegan ahora son mexicanas y mexicanos, afirmó con voz firme pero serena. Y aquellos que no lo son vienen en situaciones humanitarias. México no ha firmado ningún acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Eso tendría que aprobarse por ambas naciones. Y eso nunca ocurrió. Luego explicó, con un detalle que no dejaba espacio a interpretaciones, que cuando personas provenientes de Honduras, Haití o Venezuela llegan a la frontera y solicitan ayuda, México les ofrece opciones. Si desean regresar voluntariamente a su país, se les acompaña. Si piden asilo, se inicia el procedimiento conforme a las leyes mexicanas y bajo supervisión de las autoridades migratorias. Nada de esto, recalcó, obedece a presiones externas. Todo se hace desde la soberanía, no desde la subordinación, puntualizó. Pero Kate Linton no parecía satisfecha. Se inclinó hacia el micrófono y volvió a insistir, ahora con un tono más incisivo. Quería saber si acaso esas medidas no formaban parte de los acuerdos económicos o arancelarios con Estados Unidos. En otras palabras, estaba intentando vincular la política migratoria mexicana con negociaciones comerciales, una insinuación que, de confirmarse, sería vista como una capitulación diplomática. La presidenta la miró. No con enojo, sino con esa paciencia que, en realidad, es el límite previo a la contundencia. En ese momento, el ambiente en la sala ya no era de simple conferencia, era un duelo verbal, un choque entre dos visiones del mundo. El murmullo entre los asistentes comenzó a crecer, pero Sheinbaum no lo dejó escalar. Retomó la palabra con una claridad quirúrgica,
consciente de que su respuesta no solo quedaría registrada en las cámaras, sino que también sería reproducida, recortada y analizada en medios nacionales e internacionales. México no condiciona sus decisiones migratorias a ningún acuerdo comercial. No lo hemos hecho antes y no lo haremos ahora, enfatizó. Entonces, hizo algo que tomó a todos por sorpresa. En lugar de limitarse a negar, puso sobre la mesa cifras y ejemplos que desmontaban la premisa de la periodista. Explicó que, desde el inicio de su gobierno, se ha buscado un manejo ordenado y humanitario de la migración, contrario a la política de contención que en otras administraciones se aplicó bajo presión estadounidense. Recordó cómo en años anteriores, cuando Washington elevaba las amenazas de aranceles, México reaccionaba endureciendo los controles fronterizos sin mucho margen para el diálogo. Eso cambió, dijo, porque la soberanía no se negocia y la dignidad de las personas tampoco. La presidenta también dejó claro que las deportaciones que recibe México de Estados Unidos corresponden, en su gran mayoría, a ciudadanos mexicanos que vivían allá de forma irregular. Y que en los casos de personas extranjeras devueltas al territorio nacional, se aplican procedimientos establecidos en la Ley de Migración y acuerdos multilaterales firmados con organismos internacionales, no con el gobierno de Joe Biden. Es falso que México actúe como depósito de migrantes por encargo de otro país, remató, con una frase que resonó entre las paredes del salón tesorería. Varios asistentes asintieron, mientras otros tomaban nota frenéticamente. Pero Sheinbaum no se quedó ahí. Aprovechó para lanzar un mensaje a Estados Unidos sin mencionarlo directamente: no se puede hablar de migración sin hablar de sus causas. Si en Centroamérica y el Caribe hay pobreza, violencia o desastres climáticos, el flujo migratorio no se detendrá por más muros o retenes que se construyan. La solución es cooperación, no imposición. El ambiente se transformó. Lo que había empezado como un intento de arrinconarla mediáticamente, terminó convirtiéndose en una plataforma para que la presidenta delineara su postura de política exterior y migratoria. Incluso utilizó la oportunidad para defender el programa Sembrando Vida y otros proyectos de cooperación regional que buscan generar empleo y frenar la migración forzada desde su origen. En ese punto, algunos reporteros intercambiaron miradas. Lo que debía ser una pregunta incómoda había derivado en un discurso sólido que no solo respondía, sino que aprovechaba el momento para marcar distancia de las acusaciones veladas. Y, aunque Kate Linton aún sostenía la mirada con la firmeza de quien busca una grieta en la armadura, resultaba evidente que no había conseguido su objetivo inicial. La periodista del Los Angeles Times intentó retomar la ofensiva con una última pregunta, buscando enlazar la migración con los recientes roces comerciales entre México y Estados Unidos. Pero Sheinbaum, sin perder la compostura, repitió con firmeza que no existe relación alguna entre la política arancelaria y las decisiones migratorias de su gobierno. No aceptamos condicionamientos. No es nuestra forma de trabajar y no lo será, subrayó. En ese instante, quedó claro que el intercambio había terminado. No porque se cortara la palabra, sino porque ya no había espacio para insinuaciones. Sheinbaum había sellado su postura con datos, contexto y un mensaje inequívoco: México decide por sí mismo. Lo que vino después fue casi cinematográfico. En cuestión de minutos, fragmentos del video comenzaron a circular en redes sociales, acompañados de titulares como Sheinbaum pone en su lugar a periodista estadounidense, México no se arrodilla, respuesta histórica en defensa de la soberanía. El hashtag #México con Sheinbaum alcanzó tendencias nacionales en menos de una hora. Entre los comentarios, predominaban los mensajes de orgullo: así se contesta, ya era hora de que alguien hablara así, o este es el México que quiero ver en el mundo. La reacción no se limitó a las redes. Programas de análisis político en televisión y radio retomaron el momento como ejemplo de un cambio de narrativa en la relación bilateral. Algunos analistas aplaudieron la habilidad de la presidenta para responder con diplomacia y firmeza, otros, más críticos, advirtieron que este tipo de confrontaciones pueden tensar la relación con Washington. Pero incluso entre estos últimos había un reconocimiento implícito: la respuesta fue sólida y dejó en claro un liderazgo con voz propia. Mientras tanto, medios internacionales no tardaron en cubrir la historia, aunque con matices.
En Estados Unidos, algunos periódicos minimizaron el hecho, presentándolo como un intercambio tenso. Otros lo interpretaron como un síntoma del distanciamiento creciente entre México y su principal socio comercial. En América Latina, en cambio, la mayoría lo celebró como un acto de dignidad frente a lo que muchos consideran una relación históricamente asimétrica. El episodio también encendió un debate más profundo: ¿hasta qué punto un país latinoamericano puede plantarse ante una potencia sin pagar costos diplomáticos o económicos? La respuesta de Sheinbaum pareció ser que, con argumentos claros, respaldo popular y una visión estratégica, es posible. Y ese mensaje no solo estaba dirigido a Estados Unidos, sino también a todos aquellos que todavía piensan que México juega en un rol secundario en la política global. Esa mañana en Palacio Nacional no solo se respondió a una periodista. Se envió un mensaje al mundo: México escucha, pero no obedece sin cuestionar. Negocia, pero no se subordina. Y, sobre todo, defiende su soberanía no con gritos, sino con la fuerza de los hechos y la legitimidad de su gente. Al final, mientras la conferencia concluía y los reporteros recogían sus equipos, quedaba la sensación de que algo había cambiado. No fue un anuncio de política pública ni la firma de un tratado, sino un momento de afirmación nacional. Un recordatorio de que, en la era de la posverdad y la presión mediática, responder con datos y firmeza puede ser más contundente que cualquier desplante. Ese día, México no solo tuvo una presidenta que contestó una pregunta incómoda. Tuvo una líder que, frente a una audiencia nacional e internacional, demostró que la dignidad no se negocia. Y que, cuando se defiende con convicción, puede marcar el rumbo de todo un sexenio.